Congreso Nacional de Enfermedades. Como primera ponencia tenemos al doctor David Paredes, el cual es cirujano oftalmólogo, miembro de la Academia Americana de Oftalmología, Asociación Panamericana de Oftalmología y Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología, presentando las principales infecciones oculares. Y damos paso al doctor para que inicie. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? No sé si es que me escuchan. Sí, se le escucha. Perfecto, muy amable. Buenas tardes. Primero un agradecimiento muy especial al comité organizador y por la oportunidad de poder compartir los conocimientos oftalmológicos en esta charla. Inicialmente, cuando se me había pedido el tema y habíamos conversado acerca de infecciones oculares, veíamos que es un tema bastante grande que se lo puede abarcar como prácticamente como una cátedra de oftalmología. Pero por otro lado, nosotros también analizamos la importancia que tiene que el médico general o el médico que se encuentra en ciertos lugares donde no existe oftalmólogo, pues tenga conocimientos básicos, principalmente de cuándo poder referir a sus pacientes, ya que la distribución de oftalmólogos en el país es bastante heterogénea, teniendo una concentración grande en las ciudades que tienen un nivel adecuado o alto de resolución médica y teniendo muy pocos oftalmólogos a nivel de provincias. Es la razón por la cual pues a veces el paciente busca en las ópticas al optómetra para que dé un tratamiento porque el médico general está un poco divorciado de estas patologías. Entonces la idea es que con estas pequeña charla, pues darles a conocer las principales infecciones oculares que nosotros podemos tener y el tratamiento respectivo, para que ustedes a su nivel lo puedan dar y si es que ya ven que se escapa de sus manos, pues poder remitirlo al especialista. ¿Por qué? Otra vez vuelvo, insisto, la importancia de las infecciones oculares, aparte de lo que habíamos indicado, que el médico general se desconecta mucha de esta especialidad. A nivel de provincias, se ha visto últimamente que las misiones, por decirlo así, o las brigadas médicas, tanto nacionales como internacionales, han aumentado en grado supremo. Y lastimosamente las personas vienen, operan y abandonan a sus pacientes a la deriva, los dejan a la deriva totalmente. Y esos pacientes, pues, que con un cuidado inadecuado, unas indicaciones incompletas, les toca recurrir al médico general, al médico del subcentro o del centro de salud para que les resuelva el problema. Otra cosa importante es el uso de lentes de contacto. Muchas personas vemos que en la actualidad están utilizando lentes de contacto no solamente por la parte terapéutica, sino también están utilizando por la parte estética. Y estos lentes
tanto terapéuticos como estéticos, muchas veces no son recetados en la debida manera, y más que eso, no se les da al paciente las indicaciones necesarias del cuidado que tiene que tener este lente de contacto. De igual forma, cuando el paciente tiene una infección ocular, pues debido a nuestra legislación, es más fácil ir a la farmacia, ponerse un colirio con una frecuencia en forma indebida, unos días inadecuados, o lavarse el ojito con un agua de remedio, qué sé yo, y pasar, no sabiendo así que la infección se está tornando más difícil de tratar debido a que se está creando una resistencia cruzada de bacterias. Algo que pasa a nivel incluso de ciudades, también es el escaso diagnóstico microbiológico que tenemos nosotros, ya que nosotros pues actuamos o atendemos a las infecciones oculares en forma empírica, pensando que todos son gran positivos o que todos son gran negativos, o que vamos a utilizar un antibiótico de amplio espectro, entre comillas, que nos va a servir para todo. Otra cosa también importante en las infecciones oculares es la localización de la infección, ya que nosotros podríamos pensar que la conjuntivitis es sinónimo de infección ocular, y no es así. Tenemos nosotros anexos oculares que son párpados, vías lagrimales, conjuntiva. Tenemos el ojo, segmento anterior, segmento posterior, e inclusive infecciones generalizadas del ojo. Otra cosa importante a tomar en cuenta es las etiologías, que debido al índice de pobreza de nuestro país en más del 65%, sabemos que la etiología más frecuente es de origen bacteriana, y de estas tenemos el estafilococo epidermidis, que es el germen que más ataca al globo ocular. Otra causa también que vemos que últimamente se ha cruzado o se ha hecho importante a nivel de globo ocular es la prevalencia e incidencia de bacterias que causan infecciones oculares asociadas con infecciones de transmisión sexual. Tenemos que por el cambio de costumbres sexuales, por decirlo así, pues muchas de las bacterias que tenemos a nivel genital, no solamente el gonococo, podemos tener a nivel de ocular. Y no, vuelvo y repito, no solamente como era típico en el recién nacido, que era la infección neonatal por gonococo, sino que ahora vemos a nivel de parejas que se da infecciones virales, bacterianas, parasitarias, que es por transmisión sexual. Entonces, mucha importancia en esta descripción, en esta etiología que podemos tener, porque de aquí es lo que tratamos de dar una importancia de esta conferencia para que el médico general pues vea los principales signos y síntomas de las infecciones oculares, tratarle a su medio y cuando sea necesario referirla. Empezamos por como habíamos indicado, la que es más conocida, la conjuntivitis, que es la inflamación que afecta primariamente al globo ocular. ¿Sí? Como su palabra lo indica, se asienta sobre la conjuntiva, pero algo que es la primera perla que les quisiéramos brindar nosotros a ustedes es que la mayoría de conjuntivitis son autolimitadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, ante la presencia de una persona que está con el ojo rojo, pues tienen un tiempo determinado, el mismo que ustedes pueden utilizar en observar al paciente, no dar tratamiento, dar medidas generales de apoyo, de limpieza al paciente para que no infecte a otras personas de su núcleo familiar, y esa conjuntivitis va a desaparecer.
Aquí la primera falla que vamos a tener nosotros es que muchas personas en conjuntivitis autolimitadas se ponen 1 o 2 o 3 días de antibiótico y dicen qué buenas bondades de este medicamento y estoy curado. O se ponen apenas 1 o 2 gotitas con intervalos más que inespecíficos y como eran limitadas, ya estoy curado. Entonces, lo único que hicieron es a esas bacterias propias del ojito, darles un medicamento en forma inadecuada, en una forma muy reducida, para que la bacteria principalmente aprenda a defenderse de este tipo de medicamento. Entonces, aparte de indicar que la mayoría de conjuntivitis son autolimitadas, vamos a ver que no todos los ojos rojos son dependientes de conjuntivitis bacterianas. Y veamos que, por ejemplo, a nivel de, perdón, que por ejemplo, a nivel de ojo, podemos nosotros tener conjuntivitis infecciosas que pueden ser virales o bacterianas. Por su origen pueden ser primarias o secundarias, dependiendo si es que se originó, perdón, a nivel del ojo mismo, o vino de pronto de vía respiratoria principalmente, que tenemos nosotros un gran problema en esa conectividad de que están muy juntos la parte oftálmica con la parte de la vía respiratoria. Por el tiempo de presentación y la sintomatología, podemos tener nosotros que pueden ser agudas, crónicas o recurrentes, ¿sí? Pienso que el concepto de agudas, pues ustedes ya saben, 24, 48 horas de presentación, crónicas, más de 3 o 5 días de presentación, y recurrentes las que a pesar del tratamiento se repiten y se repiten. Aparte de eso, nosotros tenemos que pensar que las conjuntivitis no son solamente infecciosas, pues vamos a tener conjuntivitis alérgicas, mecánicas, irritativas, tóxicas, neoplásicas e inmunes. Si es que nosotros analizamos otros tipos más, vemos que entre las inmunológicas está la causada por el pemphigoide, Steven Johnson, la enfermedad de Graves y vasculitis. Las neoplásicas, que son muy, muy raras de ver, pero todas se caracterizan por un ojo rojo, edematoso y a veces con un poco del dolor. Tenemos el carcinoma sebáceo, la neoplasia escamosa y el melanoma. En las alérgicas, como les había indicado, van a depender mucho las estacionales, es decir, las que van acompañadas de los cambios de estación. La vernal, la que se produce más a nivel de verano. La atópica, perdón, que es la que se presenta generalmente en pacientes que tienen problemas en general en toda su piel, aparato respiratorio, que cualquier sustancia exógena le produce alergia. Y la papilar gigante, determinada por la presencia de acúmulos de eosinófilos principalmente y macrófagos a nivel de párpado superior. Dentro de las conjuntivitis virales también tenemos las que son producidas por adenovirus, herpes simples, herpes zóster y varicela zóster y molusco contagioso. Miren, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos un sinfín de clasificaciones y tipos de conjuntivitis. Y eso conjuntivitis que son específicas de este tejido del ojo. Si es que las relacionamos con tejido, no solamente con conjuntiva, sino con los tejidos que están próximos a la conjuntiva, tenemos la queratoconjuntivitis lumbar superior, la blefaroconjuntivitis, la queratoconjuntivitis zika,
la conjuntivitis por rosácea, que se está haciendo muy, pero muy frecuente en nuestro medio y que la vamos a describir al final de la conferencia. La queratoconjuntivitis relacionada con lentes de contacto, el síndrome del párpado flexible, el síndrome del fornix gigante, la pediculosis palpebral, que es lo que la imagen que tenemos aquí en la diapositiva, que tenemos un pitirus pubis a nivel de pestañas. Lo habíamos mencionado en personas que practican la prostitución generalmente o que están en medio de estas personas, pues vemos que los cambios de actividad sexual pues hacen que el pitirus pubis, que es normalmente se asienta a nivel del vello púbico, pues posteriormente se asiente a nivel de las pestañas. También vamos a tener un tipo de conjuntivitis inducida por medicamentos o preservantes. Es importante esta conjuntivitis porque muchas personas piensan que la conjuntiva no da alergia y da y mucha alergia a medicamentos. Y otro problema tenemos que es que la mayoría de sustancias o colirios, ¿sí? Tienen preservante sus botellitas para evitar de que, aunque esté en contacto con el ojo, no sea un caldo de cultivo. Entonces, principalmente tenemos el cloruro de benzalconio como preservante a nivel de los colirios, que muchas veces nos da cuadros de conjuntivitis. Y pensamos nosotros que el cuadro no se está resolviendo, pero lo que pasa es que de pronto el cuadro inicial ya pasó hace rato y nosotros con el medicamento que estamos dando, con un colirio que tiene cloruro de benzalconio, estamos produciendo conjuntivitis. Entonces, muy importante fijarse en esto. La mayoría de medicamentos que son lubricantes oculares tienen preservante. Hay que buscar aquellos medicamentos que vienen con el sufijo FS, perdón, PF, que significa preservant free, es decir, libre de conservante, que es el mejor colirio que nosotros le podemos dar a cualquier paciente sin ningún problema. Las conjuntivitis, nosotros vemos que si analizamos la parte epidemiológica, afecta por igual a los dos géneros, no tiene preferencias de edad, igual se ubica en niños, jóvenes, adultos y ancianos, con picos mayores a nivel de niños y de ancianos. También vemos que a pesar que nosotros pensaríamos que el estrato social es determinante para la conjuntivitis, se ha visto que no existe una diferencia significativa entre gente pobre con conjuntivitis y gente rica con conjuntivitis. La conjuntivitis, aunque ustedes no lo crean, es la causa más frecuente de autorreferencia. Tenemos bastante gente a nivel de los hospitales estatales, del Seguro Social y del Seguro de las Fuerzas Armadas y Policía, muchas personas que por tener el ojo rojo, estar con secreción, ellos mismos se autorrefieren y van a la consulta de oftalmología. Lastimosamente, a nivel de sus centros de salud no tenemos oftalmólogos y muchas veces lo más fácil es decir, no hay oftalmólogo, le refiero al hospital, siendo una conjuntivitis bastante fácil de tratar o como habíamos dicho, que estas pueden ser autolimitadas. Las conjuntivitis per se no dan pérdida de la visión. De pronto la visión baja un poco por el constante lagrimeo, por la secreción que tenemos, por la manipulación que hacemos
por la molestia que tenemos, nos manipulamos y ahí tenemos una baja de visión. Pero la conjuntivitis por tal razón no nos da problemas de visión. Otra cosa que es importante aquí y antes de omitir esto, cuando ustedes tienen un ojo que se abre normalmente, aunque esté con secreción, es conjuntivitis. En cambio, cuando tengan un ojo rojo con secreción y que la persona no puede abrir el ojo, parpadea mucho, hace fuerza con su párpado porque le fastidia mucho la luz, es decir, con una franca fotofobia, más bien es un problema de la córnea. Estamos frente a una queratitis. Y la queratitis per se es más difícil de tratar y más complicada que una conjuntivitis. Si hablamos nosotros de cuán invalidante es la conjuntivitis no es invalidante, el paciente puede o debería ir a trabajar, pero aquí el problema, que las conjuntivitis son muy contagiosas. Las conjuntivitis son muy contagiosas, ¿por qué? Porque utilizan muchos fómites, es decir, si usted está con conjuntivitis y se secó su carita con la toalla de la familia, está regalando bacterias, virus o qué sé yo a toda la familia. Si usted va a su trabajo, se manipula los ojos y coge con sus manos el teclado, está pues predisponiendo a toda su área laboral que se contamine. A lo que es importante es que al ser una patología de no un costo elevado, pues también hace que sea una patología más generalizada. Esta conjuntivitis, dependiendo del virus, bacteria, hongo, si es que está asociada o si es que está individualizada y la predisposición del paciente se agrava o puede ser más leve en su sintomatología. Si es que tenemos otra inflamación junto con la conjuntiva, tenemos un ojo seco o tenemos la blefaritis, pues el factor o estos factores van a coadyuvar para que la sintomatología sea mayor. Vamos a analizar las conjuntivitis más frecuentes que tenemos nosotros en nuestro medio. La más frecuente es la que es causada por adenovirus. Como ustedes pueden ver en la gráfica, tenemos un ojo rojo, ¿sí? Buenas tardes, doctor. Disculpe que le interrumpa. No estamos viendo ahorita las diapositivas. Perdón. Ya les voy a... Ahí estamos, ¿verdad? Sí, ahí estamos ya viendo las diapositivas. Perdón, disculpen. Gracias, doctor. Entonces, la conjuntivitis vamos una atrás. Les manifestaba que la conjuntivitis, una de las más frecuentes es la por adenovirus. Entonces, estas conjuntivitis que son las más frecuentes por ser por virus, no necesitan tratamiento y son autolimitadas como indicamos. Aquí lo importante de tener una buena comunicación con el paciente. Si nosotros no le indicamos todos los
signos, síntomas que tiene el paciente, todo lo que ha pasado, lo que va a pasar y en qué tiempo se va a resolver su cuadro, el paciente no se va a quedar satisfecho, va a ir a una farmacia y se va a automedicar. Entonces, lo más importante, la indicación al paciente de que el ojo va a seguir rojo, de que el ojo no va a tener secreción, de que el ojo va a seguir llorando, de que la visión no va a variar. Y la otra cosa que es importante, que nosotros nos acostumbramos a decir que la conjuntivitis tiene como al ser viral o cualquier enfermedad viral, tiene un proceso autolimitado de 8 días. No, aquí a nivel de ojo, por ser el adenovirus, vamos a tener entre 10 y 14 días, es decir, aproximadamente 2 semanas. Hay que tranquilizar al paciente, dar un tratamiento a base de lágrimas artificiales, antihistamínicos, analgésicos, compresas frías, no hay que dar antibióticos. Y una cosa que es importante es que a veces sí podemos dar corticoides suaves. Está comprobado que en la literatura que corticoides como la fluorometolona no va a causar complicaciones en la conjuntivitis, sino que más bien lo que va a pasar es que va a bajar la sintomatología, pero como efecto colateral va a tener que un poco más de días se va a prolongar el tiempo de la enfermedad. Entonces, importante eso. La otra conjuntivitis que es bastante frecuente es la conjuntivitis por herpes virus. En esta conjuntivitis por herpes virus se ve principalmente en personas inmunodeprimidas, ¿sí? Personas que pasan con enfermedades crónicas, personas que tienen gripes a repetición, personas que les da alzas térmicas a repetición, personas que se quejan al médico y dicen, mire, me apareció este fuego a nivel de los labios, después subió a cada mejilla y ahora está aquí en el párpado. Generalmente estas personas van a presentar una triada que es herpes a nivel de párpados y piel, herpes a nivel de conjuntiva y también herpes a nivel de córnea. Entonces, si la infestación herpética es en piel o en conjuntiva, puede pasar bastante tiempo sin tratamiento e inclusive el paciente puede presentar una cura espontánea porque igual las defensas se compensan y la persona va a estar mejor. Pero en general, estos pacientes que tienen un trastorno inmunológico de base van a necesitar tratamiento, ¿sí? Y este tratamiento principalmente tiene que dar cuando aparecen signos y síntomas importantes como son ojo rojo, lagrimeo, existe dolor, pero hiposensibilidad a nivel de la córnea, ¿sí? Hay que dar también tratamiento cuando tenemos recidivas muy frecuentes y también tratamiento por profilaxis. Importante, el tratamiento por vía oral es cada 5, cada 6 horas máximo. ¿Cuánto? 200 a 400 miligramos de aciclovir por 7 días. Si es que nosotros tenemos problemas de recidivas de producción de herpes a repetición, podemos dar 400 o 200 miligramos por día en un lapso de 3 a 6 meses para tratar de evitar esas repeticiones. Está comprobado, hay varios estudios muy serios que indican este tipo de profilaxis cuando tenemos enfermedades herpéticas a repetición o incluso cuando a estos pacientes los vamos a someter a procesos quirúrgicos. Otro proceso o otro agente etiológico muy agresivo, como podemos ver aquí en la presentación, es el herpes zóster. Si
Si ustedes ven, la sintomatología es muy agresiva. Principalmente se da en personas de la sexta, séptima década de vida. Presenta una lesión palpebral muy marcada. La lesión también en el dermatoma de la rama frontal del trigémino. Va a haber presencia de vesículas que fácilmente se rompen y a veces se infectan dentro y fuera dentro y fuera del ojo. Vamos a tener también que va a ser una condición muy dolorosa. Al estar involucrado el ojo per se, también va a bajar la agudeza visual. Y el tratamiento aquí a nivel de herpes zóster se duplica en lo referente al herpes simple. Para herpes zóster nosotros tenemos que dar hasta 800 o 800 miligramos 5 veces al día por 7 días en estos pacientes. Si queremos utilizar el valaciclovir, que también tenemos disponible en el mercado, tenemos que dar 1000 miligramos 3 veces al día por 7 días. Y acompañarnos con aciclovir. El aciclovir aquí en el país no lo tenemos como colirio, lo tenemos como ungüento oftálmico. Y es importante que este aciclovir lo pongamos dentro del ojo igual cada 4, cada 5 horas para que tener una adecuada cobertura. El aciclovir es muy citotóxico. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras nosotros mantengamos a nuestro paciente con aciclovir tópico, ese ojo va a seguir rojo. Tenemos que apoyarnos con lágrimas artificiales para que ese ojo se lubrique mejor, esté más tranquilo. Importante, en los virus se pueden cruzar con infecciones bacterianas. Es por esto que si es que nosotros notamos que una enfermedad viral a nivel ocular se está complicando, es importante dar antibiótico. Como médicos generales, acordémonos que si es que nosotros vemos que tenemos un ojito complicado con alguna enfermedad viral por más de unos 3, 4 días, es mandatorio referirle a un centro de mejor complejidad. La conjuntivitis bacteriana, ya específicamente, que es la que la mayoría la denomina como conjuntivitis y no le da ese apellido de bacteriana, la podemos clasificar en una leve, moderada o grave, dependiendo de la sintomatología que se presente, sea mayor o menor, y dependiendo de esta clasificación, la leve y moderada la podemos tratar a nivel de centro o subcentro de salud por un médico general. La grave, nosotros sí recomendamos que se la refiera debido a que esta puede tener ya complicaciones. La principal característica de la conjuntivitis bacteriana es la secreción verde amarillenta, es decir, la secreción purulenta. Si nosotros tenemos secreción purulenta, sin dudar alguno, tenemos que decir que se trata de una conjuntivitis bacteriana. ¿Sí? Entonces, entre la sintomatología tendremos la secreción, prurito, lagrimeos, por el exceso de la secreción, la lágrima que está más espesa con detritus ahí a nivel del ojo. Tenemos también alteraciones visuales. Podemos tener también lesiones dérmicas en la parte periférica del ojo, ¿sí? Y el tratamiento está a base de antibióticos. Los antibióticos, como siempre indicamos, hay que empezar desde los más básicos a los más complicados. Hay que ver que estos antibióticos tengan la dosis adecuada, es decir, el espacio adecuado por tiempo y los días adecuados en extensión. El tiempo, la extensión que tenemos que dar de antibiótico es de 7 a 10 días,
sin importar la pérdida o no de síntomas a nivel del ojo. No porque yo le di un colirio a un paciente y en 3 días desapareció la sintomatología, el colirio se suspende. No, igual tenemos que acabar nuestro tratamiento, que tiene que ser aproximadamente por 7 a 10 días. Igual, los colirios se dan cada 4 o cada 6 horas. En infecciones que son graves, inclusive podemos hacer despertar a nuestro paciente en la noche para ponerle una gotita. Pero en infecciones leves y moderadas, pues con un horario diurno es suficiente. Es importante el aseo por nuestra cultura, por decirlo así, pues si es que el paciente dice, me puedo lavar con agüita de manzanilla, con agüita de té, no hay ningún problema, cualquiera de las dos es adecuada, no hay por qué no digamos complacer al paciente, sino no estar de acuerdo con esta práctica con el paciente, que no le va a hacer tampoco daño, pero no podemos decir solamente échese gotitas de manzanilla y perfecto, o échese gotitas de zanahoria y ya se va a curar. No, tiene que ser el tratamiento de ellos, que es el lavado del ojo, y también el tratamiento con antibiótico. Una cosa que es importante es que la gran mayoría de bacterias que tenemos nosotros a nivel ocular, como les había indicado, son bacterias gram positivas. Y la gran mayoría de personas, de médicos que no sé en qué parte se olvidaron, tratan con gentamicina. Entonces dicen, póngase gentamicina para todo. Entonces la gentamicina sabemos que es un gram para gram negativos. Si tenemos gram positivos en el ojo, no le va a servir de nada, no le va a servir de nada. Igual, vuelvo y repito, aquí tengo también otro problema a nivel de profilaxis que se hace a los recién nacidos. Utilizan en los hospitales públicos o en todas partes gentamicina, un oftabiótico, ya creo que está descontinuado el oftabiótico, pero más la gentamicina para hacer la profilaxis de gonococo. Cojamos de nuestra literatura, veamos si es que el gonococo es sensible a la gentamicina y vamos a ver que la gentamicina hace rato atrás, mismo que ya dejó de ser adecuada para bacterias y bacterias tan agresivas como el gonococo. Entonces, no podemos utilizar gentamicina. Como médicos generales, saquemos del arsenal la gentamicina porque ya no sirve para nada. Empecemos nosotros con aminoglucósidos tipo tobramicina, ¿sí? Que sí tenemos en el mercado. Si es que la tobramicina no nos va bien en estos pacientes, podemos ir por medicación como es la ciprofloxacina, ¿sí? Tenemos también la moxifloxacina, la gatifloxacina, que son colirios más fuertes. Es decir, como les indico, vamos por medicamentos de los más leves a los más fuertes para tratar de evitar que exista una creación de resistencia por parte de las bacterias. No podríamos dejar nosotros de hablar a nivel del ojo de una infección que es la queratitis, es decir, la lesión de la córnea. ¿Por qué? Porque lastimosamente la queratitis, el momento que nosotros tenemos, como vemos en la lámina que está en azul, ese punteado, significa que queratocitos, que células de la córnea se cayeron y cada uno de esos huequitos verdes punteados es una puerta de ingreso para virus, bacterias, hongos o amebas. ¿Y qué pasa? Una vez que cualquiera de estos parásitos, virus o lo que sea, ingresan al estroma corneal, al espesor de la córnea, se va a producir lo que tenemos aquí,
úlceras corneales, huecos en la córnea, que si es que este hueco es muy profundo, va a perforar la córnea y todo el contenido del ojito por presión interna aumentada va a salir y el ojo se va a perder. Entonces, importante la segunda cosa en esta diapositiva es que a diferencia de las conjuntivitis, las queratitis y úlceras corneales sí pueden acarrear procesos visuales muy, pero muy graves. La etiología de las queratitis y úlceras corneales puede ser bacteriana, pueden infectar virus, pueden infectar hongos y pueden infectar también amebas. Los hongos se ve en personas que utilizan en forma inadecuada y por periodos muy grandes de lentes de contacto. También se puede encontrar en pacientes que sufren lesiones con vegetales que han estado infectados por hongos. En cambio, la cantoameba se ve la infección generalmente en personas que nadan en ríos o en lagos que tienen aguas estancadas. Los signos y síntomas, les repito, va a tener aquí ya un componente visual importante. El ojo rojo, la secreción va a existir, pero el componente visual de baja de visión es importante, aparte de dos síntomas que yo ya les dije hace un momento, que es el blefaroespasmo, es decir, que el paciente te va a cerrar mucho el ojo. ¿Por qué? Porque tiene mucha fotofobia, es decir, la luz que incide sobre la córnea fastidia, duele, y esto va a ser lo que el paciente más va a molestar. El tratamiento para esta queratitis y esta úlcera corneal es importante antibiótico. El antibiótico y el antibiótico puro durante las 48, 72 horas. ¿Por qué? Porque el antibiótico con corticoide puede hacer que cualquiera de estos patógenos, ¿sí?, aumenten su frecuencia de replicación en el ojo, porque las defensas se ven deprimidas en el ojo, y entonces se puede desencadenar una infección más grave. En estos pacientes, a nivel de Academia Americana de Oftalmología y a nivel de Organización Mundial de la Salud, ya se está pregonando que en las ciudades, en las partes donde nosotros no tengamos antibiótico-terapia adecuada, podemos coger yodo, la iodopovidona, diluir al 0.04% o hasta el 0.06%, instilar en el ojo, dejar por 5 minutos, enjuagar con suero fisiológico y el 99.9% de bacterias, virus, parásitos, hongos, lo que ustedes quieran, se van a ver eliminados. Entonces, recomendación. Si yo estoy en mi centro de salud, no tengo ningún colirio, pero tengo iodopovidona, tranquilamente puedo hacer una dilución de iodopovidona 1 en 10, eso gotear en el ojito de mi paciente, eso gotear en el ojo del neonato, y voy a tener una adecuada profilaxis bacteriana o inclusive un adecuado tratamiento, ¿sí? Otra cosa que es importante, que si es que nosotros encontramos una úlcera corneal, nos vemos tentados en parchar ese ojo. No podemos parchar ese ojo. ¿Por qué? Porque es que tengo cualquier bacteria, virus, hongo, lo que sea en el ojo, y yo le parcho, tengo baja de oxígeno, tengo calor local, tengo detritus celulares, tengo mucha lágrima, tengo el ambiente ideal para que las bacterias se reproduzcan y aumenten en forma dramática la enfermedad. ¿Sí? En estos pacientes, definitivamente, como les había indicado
lo importante ya es dar un antibiótico, inclusive si es que nosotros tenemos la facilidad de tener un antibiótico en el estómago o darle a nuestro paciente un antibiótico, la impregnación del antibiótico la podemos hacer cada 5 minutos, una gota, por 30 minutos, ¿sí? Es decir, 6 gotas seguidas con intervalos de 5 minutos y después una gota cada hora por 5 horas y de ahí si ponemos en la dosis que ustedes más o menos quieran, cada 2 horas o cada 4 horas, dependiendo de la gravedad de la queratitis y de la úlcera cordial. La recomendación en estos pacientes es siempre que ustedes los refieran donde un médico oftalmólogo para que no se complique ese ojo. Otro problema que también nosotros tenemos a nivel general es que muchos niños nacen con secreción, o más bien dicho, no, me equivoqué, nacen sanos, totalmente sanos. Y a la primera semana más o menos de recién nacidos, comienzan a presentar secreción purulenta y comienzan a presentar lagrimeo. ¿Esto qué es? Una dacriocistitis por una dacriostenosis. ¿Sí? Si nosotros vemos este cuadro que tenemos a la izquierda de ustedes, es la vía lagrimal. Y por estos estrechos puntos se tiene que drenar la lágrima hacia el meato inferior, hacia el meato medio, perdón, a nivel de fosas nasales. En los niños, generalmente hay detritus celulares que determinan el taponamiento de estos conductos que son muy delgados, o también hay válvulas que son muy fuertes a nivel de este tracto, principalmente la válvula de Hasner, que se ubica en la parte distal de la vía lagrimal, que son muy competentes y no permiten que la lágrima o los detritus celulares se eliminen, y aquí crecen bacterias y produce la dacriocistitis, que se caracteriza porque el niño con una conjuntiva blanca, es decir, no tiene un ojo rojo, pero tiene un lagrimeo y tiene secreción purulenta. El tratamiento es, si es que tenemos neomicina, que es un antibiótico específico para niños, o tobramicina, podemos ponerle este gotero cada 4 horas y como se mira aquí en la parte inferior, le damos masaje verticalizado en la parte interna, haciendo que el saco lagrimal exprima la lágrima hacia la cavidad nasal. Si es que ustedes dan o enseñan el tratamiento adecuado a las mamás de estos niños, en aproximadamente el 78% de los casos, estos niños se curan. Si no, pues serán candidatos para hacer un sondaje, es decir, pasar un alambrito por la vía lagrimal, o peor que eso, pues tocará hacer una dacriocisto-rinostomía, es decir, colocar una sonda por todo el tracto de la vía lagrimal, mantenerla ahí por unos 5 meses y ver qué resolución tenemos. Si nosotros tenemos un buen tratamiento, estos niños van muy, muy bien. A diferencia de la dacriocistitis y dacriostenosis del recién nacido, cuando esta enfermedad se presenta en el anciano, hay que pensar casi como una de las primeras opciones en hacer una resolución quirúrgica. Es decir, no se queden con el abuelito ahí en el centro de salud, sino que mejor refieran al médico oftalmólogo. La blefaritis también definitivamente es el último tema que quería tratar con ustedes. Es muy, muy importante porque se ha visto que ahora ha aumentado en una forma exponencial, principalmente en 2 etapas de la vida, en niños preescolares y en adultos mayores. ¿Sí? ¿En qué se caracteriza? Que en pacientes que tienen dermatitis seborreica, con una producción exagerada
de sebo a nivel de estas glándulas, a nivel del ojo de las glándulas de meibomio, ¿sí? Es un ambiente muy, pero muy propicio para que el estafilococo epidermidis, en el caso de una bacteria, el Demodex, que es este bichito que está aquí abajo, en el caso de un parásito, o el Pitiosporum ovale, en el caso de un hongo, proliferen de una manera muy importante a nivel de borde palpebral y de pestañas. Y no solamente desde el aspecto estético, que muy feo, de una infección palpebral, de, ya digo, de unas características bastante molestosas, sino es el comezón que presentan estos pacientes, la recurrencia que presentan estos pacientes, el ojo rojo que presentan estos pacientes, que molesta mucho, y al estar asentado en el borde palpebral, cerca de donde las glándulas de meibomio depositan una sustancia aceitosa para que la lágrima no se evapore, vemos que daña las glándulas de meibomio y producen un ojo seco bastante marcado. El tratamiento, antes pensábamos nosotros los médicos, decíamos que se lave con shampoo Johnson para niños, como el shampoo le va a quitar esas caspitas, pensando que eran caspitas, ya se va a quedar más que bien, y no hagamos nada más. No, ahora ya hemos visto que hay que tratar de ver la etiología, la causa de estos pacientes, o si es que no es posible, tenemos que tratar con todo lo que tenemos, ¿sí? En el primer caso de aseo, nosotros lo tenemos que hacer, muy importante aquí, el agua de té. El agua de té negro es muy importante porque se ha visto que tiene cantidades elevadas de teína, que con el shampoo Johnson para niños, que ustedes pueden limpiar el borde palpebral, vamos a tener una muy buena higiene. Esto lo hacemos cada noche. Otra cosa que es importante, compresas locales. Compresas locales de calor. El calor hace que la glándula se dilate, el conducto glandular se dilate, y la sustancia aceitosa que tiene en la glándula de meibomio sea eliminada con las bacterias que tiene ahí, y entonces ya no se va a producir más infección. Hay que apoyarnos también en antibióticos, tanto tópicos, tipo ciprofloxacina, y incluso antibióticos orales, ¿sí? Tipo oxaciclina. La oxaciclina vamos a dar 100 miligramos 2 veces al día. Aquí en el país la tenemos como supramicina, ¿no es cierto? Y la vamos a dar por un lapso de 21 a 30 días. Generalmente en pacientes que tienen rosácea, este parásito que está aquí abajo, ¿sí? Lo tenemos en el borde palpebral e incluso en comedones que se hacen a nivel de la cara. Entonces, muy importante dar este tratamiento. Y en pacientes que tienen resistencia, inclusive nosotros damos es un cuadro muy crónico que se presta para recidivas, tipo caspa más o menos, que si es que el paciente no está ahí, puede volver a producirse esta enfermedad. Entonces, de ahí la importancia que ustedes la diagnostiquen, y si ven que hay alguna complicación en tratamiento, pues la refieran. Bueno, espero que la conferencia, o esta charla, más bien dicho, haya sido del agrado de ustedes, que más que darles un mensaje, haya creado en ustedes una intención, un incentivo de ponerse a leer estas patologías más frecuentes,
para que en su práctica diaria, a nivel de centro, su centro de salud, a nivel de medicina general, podamos tratar a estos pacientes o, como les había indicado, el rato que ya vemos que el paciente o la infección, más bien dicho, se nos está escapando de la mano, es el momento oportuno para hacer una referencia. Gracias. Si es que tienen alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Buenas tardes, doctor. Sí, muchas gracias por su exposición. Ha sido muy clara y las patologías, las infecciones oculares muchas veces pueden ser confusas y se pueden, como usted dice, tratar de diferente manera de lo que es necesario. Entonces tenemos algunas preguntas en base a eso, que nos dice, según su práctica clínica, ¿cuál de las infecciones oculares que nos ha presentado el día de hoy es la más común en nuestro país y cuál sería su tratamiento? La infección o la infección más frecuente es a nivel de conjuntiva. El agente etiológico más frecuente es el adenovirus. La sintomatología que se va a presentar por adenovirus va a ser ojo rojo, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, ardor, ¿sí? Y el tratamiento van a ser compresas frías, ¿sí? Lágrimas artificiales e incluso si es que hay mucha molestia, podemos tomar un poco de paracetamol por vía oral. Recordemos que al ser el adenovirus, que el adenovirus es un virus, valga la redundancia, no es una bacteria, no tenemos que dar antibióticos. Con una lágrima y un antihistamínico de pronto, ese ojo va a curarse en el plazo, como les había dicho, de 8 días, 10 días, máximo 14 días, pero no tenemos que dar antibiótico porque si no, estamos creando una falsa resistencia a las bacterias del ojo. Muchas gracias, doctor, por su explicación. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son las principales complicaciones de la conjuntivitis bacteriana? La conjuntivitis bacteriana per se no tiene grandes complicaciones. ¿Por qué? Porque es un tejido externo, la conjuntiva es un tejido fuerte, la conjuntiva al estar en contacto con el medio ambiente y con las lágrimas que tienen sustancias que son bactericidas y bacteriostáticas, generalmente va a ser un proceso que no se va a complicar mayormente. Si es que en el transcurso de la conjuntivitis, que ya tenemos ahí una bacteria, un agente etiológico ajeno al ojo, ¿sí? Y el paciente se refriega el ojo o se lastima el ojo o simplemente hace que se pierda un poco de células a nivel de la córnea, ahí sí se abre una puerta por la cual virus, bacterias, hongos pueden entrar a la córnea, se produce una queratitis, una úlcera corneal y inclusive se puede perder el ojo. Perfecto, muchas gracias, doctor. Finalmente, la última pregunta nos dice, según su práctica clínica, ¿cuáles son los puntos clave que nos puede indicar para un adecuado abordaje de un paciente, evitando muchas veces los errores diagnósticos? El principal error que pienso, o más bien dicho, cómo debemos abordar al paciente para evitar un mal diagnóstico, pienso que lo más importante es primero ponerse a nivel del paciente. Es decir, no por hablar en la parte cultural, ¿no? Sino saber qué es lo que siente el paciente, saber que el paciente, si va a tu consultorio, no va porque no tiene que hacer, sino que va a tu consulta porque
tiene una sintomatología que muchas veces es aumentada o exacerbada por él, por su forma de ser, por sus criterios propios que tiene, por sus manifestaciones culturales. Entonces, lo más importante es hacer un diálogo muy importante con el paciente y con el familiar para comprender qué es lo que él dice, aprender a escuchar. Luego de aprender a escuchar y a tener un buen cuadro sintomatológico con lo que tu paciente te dice, preguntar cuestiones acerca de cómo se originó la enfermedad, qué etapas ha pasado, qué se ha puesto, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, para ir poco a poco dibujando un cuadro, un diagrama del posible diagnóstico del paciente, porque con un buen diagnóstico podemos dar un buen tratamiento y aparte del buen tratamiento, pues vamos a ganar un paciente que va a ser muy fiel a nosotros. Importante, pienso que en todo abordaje médico, para un buen diagnóstico y tratamiento, la humildad del médico, ¿sí? Y la sinceridad. Si yo veo que algo se escapó de mis manos o se escapa de mi intelecto, de mi memoria, si es que no puedo consultar ese rato, a pesar que ahora tengo las herramientas informáticas muy a mi mano, pues tener la valentía y la ética de decir al paciente, ¿sabe qué? Es un cuadro muy agresivo y para seguridad suya y mía, pues es mejor que lo refiramos a un especialista. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas veces los pacientes ya vienen automedicados o quieren que le mediquemos instantáneamente los antibióticos, pensando que los antibióticos son la única cura. Entonces, comparto totalmente su criterio y le agradezco mucho por toda su explicación. Gracias por compartirnos su experiencia y esperamos contar con usted en próximos eventos. Muy amables, gracias por la invitación.